Muy buenas noches, alumnos, ¿cómo están? Un saludo muy especial de parte del profesor Atanasio Cáceres, una vez más para compartir con ustedes la materia de dinámica de grupos. Seguimos con el plan de contingencia para el desarrollo de clase. Hoy vamos a dar inicio a la unidad número 3, que tiene que ver con la estructura acerca de cómo se organiza un grupo. Ese grupo debe tener su estructura y cuáles son los elementos de esa estructura para que a partir de ahí podamos entender mejor. En la unidad número 2 habíamos hablado del grupo, hablamos de su origen, los tipos de grupos, sus compromisos, y hoy vamos a entrar en la primera parte de la unidad 3 acerca de la estructura del grupo. Hay que tener en cuenta cuando hablamos de una estructura, vamos a estar mirando su objetivo y hoy vamos a mirar los dos primeros elementos que tiene cuando nos referimos a la estructura del grupo. Y cuando hablamos de esa estructura, tenemos que tener en cuenta que la estructura de un grupo viene a ser el modelo o el patrón de relaciones son interpersonales, que le es propio y posee los perfiles distintivos, y son varios. Bueno, pues a eso llamamos los elementos que sean. Todos los grupos poseen una estructura. Una vez consolidada, esta no cambia fácilmente. Por eso tenemos que entender que la estructura grupal es como el resultado de aquello que surge una vez que la evidencia del concepto de lo que hemos hablado la vez pasada del grupo ha quedado clara. Por eso, una vez que hemos asumido que efectivamente existen los grupos, que pertenecemos a alguno de ellos. Acuérdense que hablamos que las personas tienen sus motivos por la cual se une a un grupo y que nos acompañarán por mucho tiempo en nuestra vida. La estructura de un grupo da fe de la exigencia del mismo y viceversa. Esta tiene sentido cuando hay una estructura que lo sostiene. Por eso tenemos que tener en cuenta acerca de eso, ¿verdad? Y esa estructura del grupo se refiere al conjunto de pautas de relaciones entre los sujetos, entre los componentes de un grupo. Esa estructura sostiene la forma en que el grupo hace lo que hace, su organización interna, la forma que van a actuar, y a la vez también cómo se refleja esa situación en el grupo. Por eso tenemos que tener en cuenta acerca de esos puntos muy importantes. Cuando hablamos de esa estructura de un grupo, ahí dijimos que es un modelo, es un patrón, también tiene algunas cosas que lo distinguen. Lo primero es su elemento, varios elementos. Todos los grupos poseen esa estructura, y una vez que se consolida, ¿verdad? Esto ya es difícil que podamos tener alguna modificación. Entonces también tenemos que tener en cuenta esto nosotros. ¿Cuáles son algunos de los elementos de una estructura? Nosotros vamos a mirar, en total son 6 elementos que vamos a estar mirando, y entre esos aparecen los roles, ¿verdad? Los roles, cuando hablamos de los roles, tenemos que entender algunos aspectos muy importantes, ¿verdad? El concepto del rol, ¿verdad? Cuáles son las funciones. Otros elementos son las normas, ¿verdad? Porque cada integrante tiene que saber que ese grupo tiene su forma de moverse, tiene su reglamento. También en la estructura de un grupo es la comunicación. La comunicación es fundamental dentro del grupo. Otro elemento de una estructura de un grupo es el poder. El quinto elemento es la cohesión y por último la sinergia.
Estos últimos nosotros vamos a desarrollar en la fecha, lo que es la sinergia y la cohesión dentro de lo que es una estructura grupal. Por eso tenemos que mirar y entender en primer lugar lo que es el primer elemento. Y ese primer elemento tiene que ver con la sinergia. Cuando hablamos de sinergia, tenemos que definir, ¿verdad? Y etimológicamente, cuando hablamos de sinergia, estamos diciendo que es trabajar en conjunto, ¿verdad? Y la connotación del significado conlleva a plantear la importancia del trabajo en conjunto como equipo de los trabajadores, donde los resultados serán mayor que si muchas personas trabajen independientemente. En una empresa puede tener 20 funcionarios, pero si esos 20 funcionarios no pueden trabajar en conjunto, es difícil que se logre el objetivo. Puede que haya menos funcionarios, supongamos 5, en vez de 20 haya 5 funcionarios dentro de una empresa, pero si estos 5 funcionarios trabajan de una forma conjunta, ¿verdad? Entonces es más fácil de lograr el objetivo. Por eso es muy importante como un equipo dentro de un lugar de trabajo. Entonces, cuando hablamos de eso, tenemos que tener en cuenta el significado, dijimos, ¿verdad? Y para qué realmente nos ayuda a nosotros. Entonces, a partir de ahí, tenemos que variar un poco y entender la importancia de trabajar en equipo, esa connotación del significado, ¿verdad? ¿Cómo se puede fomentar la sinergia en un grupo? Y aparecen varios factores que pueden ayudarnos. En primer lugar, está lo que llamamos una visión compartida. Es muy importante que las personas que trabajan en un grupo se pueda compartir correctamente la visión. Que cada persona que trabaja en un lugar, en un equipo o en un grupo, entienda la visión. Por eso es importante desarrollar o compartir correctamente hacia dónde nos vamos, cuál es nuestro objetivo. La segunda cosa, para fomentar esa sinergia, necesitamos lo que se llama la cultura de participación. Es muy importante que cada integrante de un grupo pueda participar, que pueda esa persona, que llámese funcionario, llámese miembro de un grupo, pueda sentirse parte de ese grupo. La tercera manera que puede llegar a que el grupo tenga una sinergia es la información transparente. El que trabaja dentro del equipo no puede suponer que los funcionarios entienden. No puede suponer que los miembros de un grupo ya deben de saberlo todo. No, las personas responsables de un grupo, lo que nosotros llamamos en dinámica de grupos, coordinador, tiene que dar una información transparente a cada integrante de ese grupo, que cada integrante del grupo sepa cuál es la función que desempeña, cuál es el objetivo que tenemos, cuál es el camino a seguir. Otra forma que puede ayudarnos es las reuniones estratégicas. ¿A qué llamamos reuniones estratégicas? Que en cada reunión tenga un tema a tratar, que tengamos objetivos claros, objetivos alcanzables. ¿Para qué? Para que cuando vamos pasando el tiempo detrás de los objetivos, que cada integrante pueda fijarse si realmente hemos logrado eso. Y por último, las percepciones de la información. Cada integrante tiene una percepción de una información. Por eso hay que aclarar, porque puede haber varias percepciones sobre un mismo estímulo, pero la persona responsable en el grupo debe de direccionar a cada integrante. Cuando hablamos de esa dinámica para lograr, aparecen varios puntos. Analizar
hacer el análisis del problema real, porque va a aparecer. Tenemos que aprender a escucharle a las personas, ¿verdad? Siguiente, la comunicación asertiva, la dinámica de lluvias de ideas. Tenemos que permitir que la persona pueda interactuar con nosotros. Y por último, las soluciones al problema. Siempre un problema existe, un conflicto siempre va a existir. Acuérdense que en la unidad 1 hablamos cuando un grupo se forma. Después de formarse, el siguiente paso es ya comienzan los conflictos. Y los conflictos dijimos que nos ayuda, depende de la expresión que le damos. ¿Cuáles son algunos de los valores? La humildad es muy importante, la generosidad dentro del grupo, la confianza que se debe de dar entre los integrantes de ese grupo. También es muy importante el entusiasmo y el compromiso. Dentro de esto vamos a tener varios resultados: la eficiencia del trabajo, la productividad y por supuesto la asertividad en los integrantes. El segundo elemento tiene que ver con lo que se llama la cohesión. ¿Y qué es una cohesión? Cohesión es la acción y efecto de adherirse o reunirse las cosas entre sí. Por eso implica una unión, un enlace entre los integrantes del grupo. Por eso es muy importante entender eso también. Cuando hablamos de varios factores determinantes, aquí aparece el primer factor, lo que es con la composición, ¿verdad? El segundo factor es la comunicación dentro para que haya una cohesión. El tercer componente dentro es el tamaño en sí, ¿verdad? El cuarto tiene que ver con el carisma del coordinador o del líder, ¿verdad? Y eso va a llevarnos a lograr el éxito en el grupo. Por eso es muy importante mirar y entender y cuáles son algunas normas o roles en la cohesión. En primer lugar, tenemos que entender estos indicadores que va a ayudarnos. ¿Y cuál es el objetivo de una cohesión? Atraer los miembros entre sí para que haya unidad, eso es muy importante. También la motivación de los miembros es muy importante dentro del grupo. La coordinación de esfuerzo. La idea es que todos apunten a un mismo objetivo, hacia una sola meta. Por eso nos ayuda. Y algunas de las características que vamos a mirar también son es muy importante la comunicación, la conformidad con las normas, la perseverancia y el rendimiento es muy importante dentro de ese grupo. También la satisfacción personal, la motivación y la estabilidad también nos ayuda para que nosotros podamos lograr eso. ¿Y cuáles son algunos de los efectos que puede ayudarnos a nosotros? En primer lugar, favorece lo que tiene que ver la disposición a participar en las tareas comunes y frena las conductas destructivas. Y también protege a los individuos de padecer patologías de su conducta laboral. Facilita la aceptación de las normas del grupo por todos sus integrantes. Entonces, a eso nosotros hablamos de algunos puntos acerca de estos dos elementos de la estructura. Y a partir de ahí, nosotros tenemos que entender estos puntos. La estructura dentro de un grupo, lo que es la sinergia y la cohesión. Estos dos elementos son fundamentales. Así que muchísimas gracias por su atención y cualquier duda que usted tenga, usted puede ponerse en contacto conmigo. Que tenga una linda noche y nos veremos próximamente. Muy buena noche.